Bienvenidos. Estamos en la sesión 3 de la clase de microeconomía. Como recordamos, la clase pasada habíamos estudiado un poco lo que es la demanda. Habíamos analizado la función de la demanda, habíamos dado algunas definiciones, habíamos dicho que la curva de la demanda representa las diferentes cantidades que un consumidor está dispuesto a comprar a diferentes niveles de precios, ¿verdad? Hoy vamos a ver la curva de la oferta, pero para poder introducirnos a la curva de la oferta nuevamente, al igual que lo hicimos en la sesión anterior, vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que es la función lineal, ¿no? Pero en este caso, pues con pendiente positiva por el lado de la oferta, para así ir pues refrescando esos conocimientos adquiridos de funciones y también entender y que quede claro, ¿no?, el concepto de pendiente. No importa cuántas veces lo repitamos, lo importante es que ustedes lo tengan claro y puedan dominar estas funciones de demanda y oferta que son fundamentales en el estudio de nuestra licenciatura en Administración y Comercialización. Bien, como ustedes pueden apreciar, tenemos el siguiente, en su lámina tienen el siguiente ejemplo. Tienen por un lado la variable dependiente, que es la variable Y. Tienen la variable independiente, que es la variable X, y un conjunto de datos, como se muestra a continuación. Tenemos 0 para Y, 0 para X, tenemos 20 para Y, 20 para X, 40 para Y, 40 para X, 60 para Y, 60 para X, y por otro lado 80 para Y, 80 para X, ¿no? Supongamos que tenemos un conjunto de datos de esta forma. Acuérdense, en el momento que nosotros queremos determinar la ecuación de la recta, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Calcular la pendiente. Entonces, la pendiente que nosotros la hemos representado por B, ¿a qué es igual? Es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, o en lo que en este caso sería B es igual Y2, vamos a tomar este dato 40 como Y2, el dato de 20 como Y1, el dato de 40 aquí como Y2, y el dato de 20 como X1. Perdón, como X2 y aquí como X1. Entonces podemos desarrollar de la siguiente forma, ¿no? 40 menos 20, 40 menos 20, y tenemos que la pendiente en este caso es igual a 1. Es igual a 1. ¿Por qué la pendiente es igual a 1? Porque vemos que los valores en la variable independiente, a medida que van aumentando, también provocan una variación similar en la variable dependiente. Tomamos la ecuación de la recta, como tenemos en la pantalla. Y es igual a A más BX, y Y es igual a A más el valor de la pendiente, que en este caso U es 1, multiplicado por X. Podemos tomar cualquier valor de nuestro conjunto de datos y podemos decir que Y es igual a 40 y X es igual a 40. Entonces reemplazamos y podemos decir que 40 es igual a más 1 por 40, y por lo tanto A es igual a 0. Automáticamente, ¿no? Quiere decir que esta es una ecuación de la recta que pasa por el origen, pero que tiene pendiente positiva. Por lo tanto, la ecuación, ¿a qué será? La ecuación será igual a Y es igual a X. Si nosotros hacemos una pequeña gráfica, tal como la tenemos en nuestra pantalla, podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos ver lo siguiente. Por un lado tenemos en el eje de las ordenadas Y, en el eje de las abscisas tenemos pues el valor de X, la variable independiente, y de esta manera pues vamos a tener un conjunto de datos que se va a comportar de la siguiente manera: forma 20, 40, 60, 80, por otro lado 20, 40, 60, 80. Y es así como podemos obtener una ecuación de la recta, ¿no? Si graficamos, tenemos una ecuación de la siguiente forma, ¿no? Una línea, ¿no? Entonces, esta es la línea, Y es igual a X.
un repaso fundamental, ¿no? Un repaso fundamental de lo que fue su curso de matemáticas y que nos va a ayudar pues a profundizar un poco en la ecuación de la oferta. También hicimos el mismo gráfica cuando analizamos la ecuación de la demanda. Bien, entonces, haciendo este pequeño antecedente, esta pequeña introducción, pues ahora sí entremos en lo que va a ser nuestra sesión 3. El objetivo particular de esta sesión es que los estudiantes podrán entender el modelo de la curva de oferta y los diferentes factores que afectan su desplazamiento. Al igual que la demanda, nosotros vamos a poder analizar que en la curva de oferta se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de determinados factores y las cantidades ofrecidas van a cambiar sobre la misma línea cuando se vean afectadas por el nivel de precios. Y el objetivo específico es que el estudiante aprenderá a calcular y representar gráficamente la curva de oferta, ¿no? Ahora, no siempre cuando nosotros hagamos un levantamiento de información o cuando ustedes estén ya en el aspecto profesional haciendo algún estudio de mercado o levantando información, no siempre van ustedes a encontrar que, ya sea en la curva de demanda o en la curva de oferta, los precios y las cantidades van a coincidir exactamente en una línea. Para eso existe el análisis estadístico, un modelo conocido con el nombre de la ecuación de regresión, y a través de ecuaciones de regresiones y modelos de regresión, ustedes podrán estimar de una manera más acertada la curva de oferta. Muy bien, entonces, ¿qué características presenta la oferta? En primer lugar, al igual que la curva de la demanda, voy a borrar aquí en el pizarrón, al igual que la curva de la demanda, cuando hablamos de oferentes, también podemos hablar también de productores. También hablamos de productores. El comportamiento de los mismos, al igual que los consumidores, de todas las personas que interactúan en el mercado, el comportamiento es racional. Los seres humanos nos comportamos de forma racional. Por lo tanto, ¿qué sucede? Si hay un incremento en el precio, si hay un incremento en los niveles en los precios, en los mercados, lógicamente los productores van a ver un incentivo ahí. ¿Por qué? Porque dicen a mayores precios, lógicamente, va a haber mayores ingresos producto de las ventas. Por lo tanto, si sube el nivel de precios, los productores van a ver o van a sentir el incentivo de ofrecer un mayor nivel de cantidades, ¿no?, de producto. Van a querer producir más. Pero en cambio, si hay una caída en el nivel de precios, lo que ocurre es que las cantidades ofrecidas disminuyen. Las cantidades ofrecidas disminuyen. Entonces, ¿ahí qué tenemos? ¿Qué sucede entre precios y cantidades? ¿Qué tipo de relación existe? En la demanda, entre precios y cantidades existía una relación inversa. En la oferta, como podemos analizar, si el precio aumenta, los productores van a querer ofrecer más producto, y si el precio cae, los productores van a querer ofrecer menos producto. Lo que ocurre aquí es que aquí va a existir una relación de tipo directa. Aquí lo que existe es una relación de tipo directa. Y si existe una relación de tipo directa, la pendiente en el momento que calculamos la curva de oferta va a ser una pendiente positiva. Acuérdense, los productores también se comportan de forma racional. Y como dice claramente en su pantalla, a mayores precios se van a ofrecer mayores cantidades. A esta se conoce pues con el nombre de la ley de oferta, ¿no? Así como la ley de la demanda nos dice la ley de oferta, ¿no? Así como la ley de la demanda nos dice que a mayores precios los consumidores van a comprar menos y a menores precios los consumidores van a comprar más, por el lado de la ley de oferta, ¿qué se nos indica? ¿A qué conclusión podemos llegar? Es que a mayores precios los productores van a ofrecer mayor cantidad de producto y a menores precios los productores van a ofrecer menor cantidad de producto. Existe una relación directa entre precios y cantidades. Y acuérdense, la pendiente, que su concepto matemático es el ángulo de inclinación de una recta, en este caso la pendiente va a ser positiva, ¿verdad? Y la pendiente en la curva de demanda, en cambio, es negativa.
¿Cómo podríamos definir a la oferta? La oferta es todo lo que los productores ofrecen en el mercado con el objetivo de maximizar sus utilidades, ¿no? Es decir, toda la actividad económica se centra en el mercado en la maximización de las utilidades y los productores van a buscar a toda costa maximizar las mismas. En este caso, por esta razón, si sube el nivel de precios, ellos van a pensar que ese nivel de precios van a ofrecer mayor producto. ¿Por qué? Porque les va a permitir un mayor nivel de ganancia. Más adelante, cuando analicemos ya conceptos un poquito más avanzados como el ingreso marginal y el costo marginal, podremos entender cómo los productores toman sus decisiones en cuanto a qué nivel de producción realizar y a qué nivel de precios para de esa manera poder maximizar sus utilidades. Y este nivel de decisiones va a variar en función de qué mercado se desenvuelvan, porque si es un mercado de competencia perfecta, los productores no van a estar en capacidad de fijar un precio. En cambio, si es en un mercado oligopólico o monopólico de competencia monopolística, en ese caso sí los productores pues fijan precio y cantidad, ¿no? Fijan precio y cantidad. Bien, si nosotros queremos dar una definición de lo que es la curva de oferta, podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos graficar incluso aquí una pequeña curva de oferta para que no sea tan estático la pantalla que ustedes tienen. Podemos interactuar aquí un poquito con el pizarrón. Si nosotros ponemos en el eje de las ordenadas los precios, en el eje de las abscisas las cantidades X, ¿verdad? Al igual que lo hicimos en la curva de la demanda, ¿qué sucede? Cuando el nivel de precios es P sub 0, la cantidad ofrecida va a ser Q sub 0. En cambio, cuando el nivel de precios es P sub 1, la cantidad ofrecida, ¿qué es? La cantidad ofrecida, en cambio, es Q sub 1. Si nosotros unimos estos puntos, ¿verdad? Tenemos lo que se conoce con el nombre de curva de oferta. Curva de oferta. Ese es un modelo simple, un modelo sencillo que ustedes también lo tienen en su pantalla, que nos ayuda a dar una definición de lo que es la curva de oferta. Esa definición, ¿qué nos dice o qué nos indica? La curva de oferta representa las diferentes cantidades que los productores están dispuestos a ofrecer a diferentes niveles de precios. Repito, la curva de oferta representa las diferentes cantidades que los productores están dispuestos a ofrecer a diferentes niveles de precios. Por esta razón, si aumentan los niveles de precios, obviamente van a aumentar el nivel de producción o de las cantidades ofrecidas. ¿Estamos de acuerdo? Aquí podemos ver en esta gráfica que representa la curva de oferta, que la curva de oferta tiene pendiente positiva. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la variable independiente, que en este caso son las cantidades, va a incrementarse la variable dependiente. Entonces claramente vemos ahí que la curva de oferta tiene pendiente positiva. Y generalmente ustedes la van a ver representados, como lo ven en su pantalla, que la curva de oferta está en función del nivel de precios, ¿no? Del nivel de precios. Bien, entonces estamos claros hasta ahí, ¿no? Ahora, aquí viene un análisis muy interesante. ¿Cuáles son los factores que afectan a la oferta? Así como la demanda tiene factores que la afectan, la curva de oferta también tiene diferentes factores que la afectan. Y también, al igual que la demanda, estos factores se pueden dividir, o estos parámetros se pueden dividir en parámetros de movimiento y parámetros de cambio, ¿verdad? Al igual que en la demanda, el parámetro de cambio, el parámetro de movimiento en la oferta también es el precio. Pero el parámetro de cambio es el precio de la mano de obra, el costo del capital o el precio del capital, que en este caso yo le he puesto precio del capital, pero es la tasa de interés, el número de vendedores que existen en el mercado y la tecnología. Pueden existir otros factores, ¿no? Pueden existir otros factores como el precio de los productos relacionados, que no lo hemos incluido en esta lámina. Pero vamos a hacer un pequeño análisis de lo que tenemos
como factores que afectan a la oferta. Bien, vamos a analizar factor por factor. ¿Qué sucede? Nosotros habíamos hablado en nuestra primera sesión, habíamos hablado de los factores productivos, ¿no? Habíamos conversado mucho sobre los factores productivos y habíamos dicho que los factores productivos eran fundamentalmente los recursos naturales, los recursos humanos, ¿verdad? Los recursos financieros o el capital que tiene, pues que tiene su precio, que es la tasa de interés, ¿verdad? Y la tecnología. Y miren cómo esos factores productivos en este modelo de los factores que afectan a la oferta los vemos, ¿no? Entonces podemos decir que los recursos humanos, cuando nosotros decimos los recursos humanos, claramente, ¿verdad? Ahí hay un factor que interviene en la oferta, que es el costo de la mano de obra o el precio de la mano de obra, que lo tenemos representado por PM, el precio de la mano de obra. Por otro lado, tenemos la tasa de interés o el costo de capital. La tasa de interés o el costo de capital, ¿verdad? Que en ese caso representa pues al capital o los recursos financieros, que lo hemos representado por PR. PR pequeña, ¿por qué? Por rates, ¿no? Tasa de interés, ¿no? Rate. Y otra variable muy importante es la tecnología, ¿no? Los recursos tecnológicos de un país, que lo vamos a poner como RTTT, la tecnología. La tecnología es otro de los factores que afectan a la oferta. Vamos a hacer un análisis, no podemos decir que tan abstracto, pero sí donde vamos a tener que ver, hacer ciertas... Se puede decir que vamos a hacer ciertas relaciones entre estas variables y la cantidad ofrecida. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre si el precio de la mano de obra, vamos a suponer que el gobierno decide subir los salarios? Si el gobierno decide subir los salarios, lógicamente el precio de la mano de obra va a aumentar. Si hay un aumento en el precio de la mano de obra, la oferta se va a desplazar. En este caso, la oferta se va a mover, se puede mover ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Va a haber un aumento en la oferta. No en las cantidades ofrecidas, en la oferta, porque es un desplazamiento. Va a haber un aumento en la oferta. Perdón, en este caso va a haber una disminución de la oferta. ¿Por qué? Porque si los salarios suben, lógicamente los costos de producción se van a incrementar. Y si hay un aumento de los costos de producción, las utilidades de los empresarios van a disminuir. Y al ver muy poca utilidad, los empresarios no van a sentir incentivos para incrementar el nivel de producción. Entonces, un aumento de la mano de obra, del precio de la mano de obra, ya sea por una política del gobierno, de un incremento salarial o una negociación con los sindicatos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahí intervienen mucho los sindicatos en el momento de la negociación de los contratos laborales. Un aumento en el precio de la mano de obra va a provocar una disminución en las cantidades ofrecidas. Por otro lado, una disminución en el precio de la mano de obra va a provocar un aumento en la curva de oferta, va a provocar un desplazamiento en la curva de oferta, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente los costos de producción van a disminuir y al disminuir los costos de producción, el nivel de utilidad, que acuérdense que los empresarios se mueven por la maximización de las utilidades, va a provocar un aumento de la oferta, va a haber mayor incentivo para incrementar la producción, ¿verdad? Y ese es el primer factor que afecta a la curva de oferta, el precio de la mano de obra. Ahí también, más adelante quizás vemos, y quizás lo profundicen ustedes, la cuestión de la flexibilización laboral, ¿no? Uno de los problemas actuales, y sobre todo cuando hay crisis, es el desempleo. Se dice mucho de que una de las formas de combatirlo es mediante la flexibilización laboral, ¿no? Es decir, que se contrate a las personas por proyectos, por obras o simplemente por honorarios, ¿no? Hay personas, en cambio, otro grupo de economistas que no están de acuerdo, porque dicen que eso pues también puede pegar a la productividad porque genera desincentivos en los trabajadores, genera inseguridad e incertidumbre, ¿no? Pero finalmente una de las formas que han buscado para disminuir el precio de la mano de obra es a través de que el mercado sea un poco más flexible,
De esta manera, pues la empresa va a descargar costos de producción, va a disminuir costos de producción y va a incrementar un mayor nivel de ventas o mayor nivel de producción, generando mayor nivel de utilidades. Esto de la flexibilización laboral, pues es algo muy interesante que si a ustedes les gustaría profundizar, pues sería muy bueno, porque es un tema que está en discusión y en debate y que siempre está en los foros, y que incluso pues esta cuestión de la reforma laboral que también pedía el Fondo Monetario incluía esto, ¿no? Que el mercado sea mucho más flexible para de esta manera pues aumentar la contratación y los puestos de trabajo. Pero por otro lado, los sindicatos no se los ven así. La flexibilización laboral tiene ventajas para las empresas, pero también tiene desventajas para las empresas. Puede llegar a tener ventajas para ciertos trabajadores, pero también tiene desventajas para los trabajadores. Ese es un tema muy amplio que lo podemos analizar más adelante cuando veamos un poco la cuestión de la contratación, ¿no? Que está en uno de los puntos que vamos a estudiar. Bien, por otro lado tenemos aquí un concepto importante, el precio del capital, ¿no? El costo del capital. El costo del capital o el precio del capital, en este caso, es la tasa de interés. La tasa de interés es un concepto muy importante. La tasa de interés es el costo del dinero. Quizás me adelante un poco en escribirles algo aquí, ¿no? La tasa de interés, que es el costo del dinero, la voy a poner como I, pues aquí la estoy representando, que está representada como R minúscula. La tasa de interés nominal es igual a ¿qué? Es igual a los niveles de inflación, ¿verdad? Más la tasa de interés real, ¿no? Entonces, si queremos estimar la tasa de interés real, podemos decir que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación, ¿no? Menos la inflación. Ese es el costo del dinero. ¿Cómo se fija la tasa de interés en el mercado? La tasa de interés en el mercado se fija a través de las curvas de ahorro e inversión, es decir, a través de la oferta de fondos y de la demanda de fondos, ¿no? Ese es un modelo que también se estudia mucho más que todo cuando se lleva cursos de macroeconomía. Pero aquí lo importante es entender el concepto de tasa de interés y cómo la tasa de interés, que vendría a constituir el costo del capital o el precio del capital, influye en las cantidades ofrecidas, ¿no? Influye en los aumentos o en las disminuciones de la oferta. Muy bien, ¿qué sucede si el precio del capital, en este caso PR, aumenta? Es decir, si la tasa de interés es alta. Si la tasa de interés es alta, para las empresas, simplemente lo que va a ocurrir es que su riesgo financiero va a ser mayor. Si la tasa de interés es alta, en este caso el costo del dinero, PR, o en este caso la tasa de interés nominal, si la tasa de interés es alta, el riesgo financiero va a ser mayor. Y si el riesgo financiero es mayor, lógicamente se van a necesitar un mayor nivel de ventas y de operación para poder cubrir ese riesgo. Las empresas no van a querer incurrir en esos riesgos porque va a ser muy difícil hacer frente a esos préstamos para lograr un correcto apalancamiento financiero para las empresas. Entonces, ¿qué ocurre? A esos niveles de tasa de interés, simplemente la oferta va a disminuir. ¿No? La oferta va a disminuir. Pero por otro lado, si la tasa de interés cae, ¿verdad? La curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha. Va a haber un aumento de las cantidades ofrecidas. Esto es un tema muy importante. En tiempos de crisis, los bancos centrales generalmente buscan bajar las tasas de interés. Buscan bajar las tasas de interés como medida a reactivar la economía, a que las empresas puedan ser sujetos de crédito, a que vean que estos riesgos financieros son menores, se busque un correcto apalancamiento financiero y de esta manera una correcta estructura de capital y así poder operar con el menor riesgo posible y poder generar utilidades, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos variables que afectan a la oferta, pero estas son variables o son parámetros de cambio, ¿verdad? No son parámetros de movimiento. El único parámetro de movimiento que afecta a la oferta es el precio. El único parámetro de movimiento que afecta a la oferta es el precio. Y como ya lo vimos,
Si el precio aumenta, las cantidades ofrecidas también van a aumentar, y si el precio de un determinado producto disminuye, las cantidades ofrecidas también van a disminuir. Por lo tanto, aquí lo que existe es una relación de tipo directa. Directa. Muy bien. ¿Qué sucede? Otra variable, el número de vendedores. El número de vendedores. Mientras mayor sea el número de vendedores, la oferta va a ser mayor, ¿no? La oferta va a aumentar. Mientras menor sea el número de vendedores, mientras mayor sea el número de vendedores, mientras menor sea el número de vendedores, en cambio la oferta va a disminuir. Va a disminuir. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo estar en un mercado donde existen pocos vendedores que estar en un mercado donde existen muchos vendedores. ¿Quiénes son los beneficiados cuando existen muchos vendedores? Se pueden beneficiar mucho los consumidores, porque cuando existen muchos participantes en el mercado, el nivel de precios del mercado va a caer. El nivel de precios va a disminuir. Bien, y por otro lado, ¿qué tenemos? Por otro lado tenemos la tecnología. La tecnología. ¿Qué sucede? La tecnología, los sistemas de información aceleran los procesos de producción, de comunicación y disminuyen también, contribuyen a la disminución de los costos de producción. Por lo tanto, en una empresa, mientras un mayor grado de desarrollo tecnológico, mientras existe un mayor grado de desarrollo tecnológico en su proceso de operación, ¿no?, o de producción, va a provocar un aumento en el nivel de oferta. Mientras menor sea el nivel de desarrollo tecnológico en su proceso de operación o de producción, lo que va a provocar es una disminución del nivel de la oferta. Va a provocar una disminución del nivel de la oferta. La tecnología se ha convertido pues en algo fundamental en el mercado, en la competencia internacional, ¿no? Se ha convertido en algo fundamental. ¿Por qué? Porque sin la tecnología simplemente no se puede ser competitivo, no se puede ser competitivo. Por esa razón en muchos países, se busca, en Latinoamérica, por ejemplo, lo decía el presidente Ricardo Lagos, en Chile, cada vez se está buscando más invertir o aumentar un porcentaje adicional en ciencia y tecnología, ¿verdad?, dentro del Producto Interno Bruto, ¿no?, en investigación. Porque solamente a través del desarrollo de la ciencia y tecnología se podrá ser competitivos en este mundo globalizado, ¿no? Bien, cuando no existe un desarrollo tecnológico en un país, pues estos países lo que generan pues son países dependientes de los países que desarrollan tecnología, ¿no? Es como yo les decía en la primera clase, los países desarrollados tienen muy fuertes recursos financieros y un amplio desarrollo tecnológico, mientras que los países en vías de desarrollo generalmente tienen una gran potencialidad en materias primas, ¿no? Entonces, este intercambio, pues, en la década de los 90 fue muy desigual, porque importar tecnología y bienes de capital para los países en vías de desarrollo era muy caro. En cambio, para los países desarrollados importar energía era muy barato. En cambio, en la actualidad, pues, estas fuerzas se han equiparado un poco, ¿no? Bien. Ana, veamos lo siguiente. Esto pues es un repaso de lo que está aquí, de lo que nosotros hemos analizado aquí en el pizarrón, y podemos ver pues claramente que si sube el nivel de precios, la cantidad ofrecida sube. Si sube el nivel de los precios de la mano de obra, la oferta baja. Por otro lado, si sube el costo del capital, la oferta baja, y si crece el número de vendedores, la oferta aumenta. Perdón. No he hecho pues todo el análisis ahí en la pantalla en que ustedes tienen, todo el que está en el pizarrón, pero está lo fundamental, ¿no? La palabra clave. Ahí se ve tranquila, las partes claves. Ahí se puede apreciar de una forma muy sencilla cómo cada una de las variables, tanto las variables de cambio, ¿verdad?, como la variable de movimiento, influyen tanto en la cantidad ofrecida como en los desplazamientos hacia la derecha o hacia la izquierda de la curva de la oferta, que lo vamos a ver más adelante. Y pues ahí hay otra variable que también se la puede incluir, que es el precio de los productos relacionados, ¿no? El precio de los productos relacionados.
Para hacer un ejemplo muy sencillo de eso, del precio de los productos relacionados, supongamos que tenemos una parcela de tierra. Y en esa parcela de tierra hay dos opciones, ¿no? Se puede cultivar trigo o se puede cultivar maíz. Entonces, ¿qué sucede si el precio del trigo sube en el mercado internacional? Los productores van a sentir incentivos para producir más trigo. Pero si cae el precio del trigo, en cambio, y sube el precio del maíz, automáticamente esa parcela de tierra va a ser utilizada para la producción de maíz y se va a dejar de lado el trigo. Entonces, a eso se refiere con el precio de los productos relacionados, ¿no? Si el precio de un producto relacionado, donde yo tengo un factor productivo que puede ser utilizado para producir ese bien o servicio, si sube ese precio, yo como productor me voy a sentir incentivado en cambiar de actividad. A eso se refiere con el precio de los productos relacionados, otra de las variables que también afecta a la curva de oferta. Bien, una vez que ya hemos analizado la curva de oferta, ya podemos entonces entrar a su cálculo, ¿no? Ya podemos entrar a su cálculo. Y vamos a hacerlo muy rápido. Vamos a hacerlo muy rápido, ¿no? Bien, voy a hacer exactamente el ejercicio que ustedes tienen en su pantalla, ¿no? Por un lado dice, dado los siguientes datos, supongamos que al igual que en la demanda, es el mercado del café. Y tenemos por un lado los precios, por otro lado tenemos las cantidades, ¿verdad? Y cuando el precio es igual a 10, las cantidades ofrecidas son 0. Cuando el precio es 20, las cantidades ofrecidas en cambio son 10. Cuando el precio es 30, las cantidades ofrecidas son 20. Cuando el precio es 40, las cantidades ofrecidas en ese caso son 30. Y finalmente el último dato es que cuando el precio es 50, las cantidades ofrecidas son 40. Bien, ya saben, como hicimos en el repaso, lo primero que tenemos que hacer es ir al cálculo de la pendiente. Y si queremos calcular la pendiente, en este caso la pendiente ¿a qué es igual? A la variable y2 menos la variable y1 sobre la variable x2 menos la variable x1. O lo que es lo mismo, la pendiente es igual al precio 2 menos el precio 1 sobre la cantidad 2 menos la cantidad 1. Entonces vamos a suponer que aquí se encuentra el precio 2, acá encontramos el precio 1, aquí está la cantidad 2 y acá tenemos la cantidad 1, ¿verdad? Precio 2, precio 1, cantidad 2 y cantidad 1. Entonces aquí tenemos que la pendiente ¿a qué va a ser igual? El precio 2 es 30 menos 20, la cantidad 2 es 20 menos 10 y por lo tanto la pendiente ¿a qué será igual? A 10 entre 10, la pendiente es igual a 1. Como es curva de oferta, ¿verdad? Como es curva de oferta, vemos claramente en este mercado que a medida que el precio va incrementando, el productor siente incentivo en aumentar su nivel de producción, en aumentar su nivel de ventas, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo estimamos la curva de oferta? Si decimos que el precio es igual a más B por Q, tomando en cuenta que la ecuación original es igual a A más BX, simplemente aquí hay un reemplazo de la variable dependiente Y por el precio y la variable independiente X por el nivel de cantidad. Es así que tenemos lo siguiente, precio es igual a 10, ya esto es igual a A, más, vamos a suponer que el precio es igual a 10, más Q, en este caso, que es igual a 0, B, que es 1, Q, que es igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy tomando este par ordenado, ¿no? Cuando el precio es igual a 10, la cantidad ofrecida es igual a 0, por lo tanto, tenemos que A, o el intersecto, A, este intersecto, o el intersecto, o la ordenada al origen es igual a 10. A ese punto 10, también en economía se le conoce con el nombre de punto de mínima oferta. Entonces, finalmente podemos decir que P a qué es igual. P es igual a 10 más Q. Y esta es
Y es así como hemos obtenido nuestra curva de oferta. P es igual a 10 más Q. Es así como hemos obtenido nuestra curva de oferta. Nosotros podemos claramente ver en nuestra pantalla, ¿no? Si nosotros vemos en nuestra pantalla, vemos la gráfica. La gráfica está dada de la siguiente manera. Aquí está el nivel de precios. Aquí está el nivel de cantidades, ¿no? Precio y cantidades. ¿Y qué nos dice la gráfica? Pues simplemente tenemos por un lado que el punto de mínima oferta es 10. Aquí es 10, luego 20, 40, 60, 80 y 100. ¿Verdad? Y por otro lado, pues tenemos el nivel de las abscisas, 20, 40, 60, 80, para obtener una curva de oferta de esta manera, ¿no? De esta forma, aproximadamente, ¿no? 10-0, 20-10 y así, ¿no? 30-20, como solo se necesitan 2 puntos para graficar la recta. Y esta curva de oferta está representada por esta ecuación, ¿no? Por esta ecuación que vemos acá. Curva de oferta. Entonces, como ustedes pueden ver, el cálculo de la curva de oferta es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. En esta gráfica, pues en la siguiente vemos gráficas y desplazamientos, las gráficas y desplazamientos de la curva de oferta, ¿no? Entonces, como podemos observar ahí en la pantalla, tenemos lo siguiente. Tenemos una gráfica de la siguiente forma, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el precio. Tenemos el precio. Tenemos acá la cantidad. Y tenemos una curva de oferta que va en esta dirección, que va así, ¿no? Que está en esta forma. Y ahí tenemos la curva de oferta. Bien. Como yo les había dicho, ¿no? El parámetro de movimiento, ¿no? El parámetro de movimiento que nos dice que la cantidad ofrecida está en función del nivel de precios. ¿Qué ocurre? Aquí lo podemos observar claramente. Cuando el nivel de precios aumenta, lógicamente las cantidades ofrecidas van a aumentar. Por lo tanto, vamos a observar una línea, ¿verdad?, en nuestra pantalla con esta dirección, hacia allá. Es decir, si el precio aumenta, según un aumento en el nivel de precios, las cantidades ofrecidas van a aumentar, ¿no? Ahora, de la misma manera, si el precio disminuye, lo voy a poner con otro color, si el precio disminuye, en ese caso, las cantidades ofrecidas también van a caer, se van a ir hacia la izquierda. Y tienen una línea también en su pantalla de esta forma. Entonces, por eso vemos claramente que la variable precios mueve las cantidades ofrecidas sobre la misma línea. Bien, ahora, las demás variables que afectan a la oferta desplazan la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Desplazan la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Como nosotros ya lo analizamos, si tenemos una curva de oferta, supongamos esta es una curva de oferta, y supongamos que existe un aumento en el precio de la mano de obra, o que hay un aumento en el nivel de los salarios. Eso lo que va a provocar, si hay un aumento en los costos de producción, es que la curva de oferta se vaya hacia la izquierda. Hay una contracción, ¿verdad? En cambio, ¿qué sucede si hay una disminución en el nivel salarial? Si hay una disminución en el nivel salarial, los costos de producción para los empresarios van a disminuir y por lo tanto la oferta se va a ir hacia la derecha.
Recuerden que estamos analizando solamente cuando una variable se mueve, ¿no? Lo demás, pues, que permanece constante, ¿no? Acuérdense, los economistas y cuando estudiamos economía, siempre tenemos que hacer modelos. ¿Por qué? Porque los modelos nos van a permitir entender de forma sencilla cuál es la interrelación que existe entre las variables, cómo interactúan las variables. ¿Por qué? Porque un modelo es la simplificación de la realidad. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no? Supongamos ahora, pongamos otra variable de las variables de cambio. Supongamos que disminuye el número de vendedores. Si disminuye el número de vendedores, lógicamente las cantidades ofrecidas se van a ir hacia la izquierda. Si comienza a ingresar mayor cantidad de competencia o mayor cantidad de productores al mercado, lógicamente la cantidad ofrecida se va a ir hacia la derecha, como lo podemos observar, ¿no? Como lo podemos observar. Eso es en cuanto a la definición de curva de oferta, en cuanto a los factores que afectan a la oferta, ya sean los parámetros de cambio, los de movimiento, y en cuanto a los desplazamientos de la curva de oferta. Bien, ahora que ya hemos analizado la curva de la demanda y los factores que afectan a la curva de la demanda, ahora que ya hemos analizado la curva de oferta y los factores que afectan a la curva de oferta, vamos al análisis de cómo interactúan tanto consumidores y productores para ponerse de acuerdo en precios y cantidades y de esta manera llegar a un acuerdo y a un intercambio, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? El equilibrio del mercado. Como ustedes pueden ver en su pantalla, el equilibrio del mercado se alcanza cuando al mismo nivel de precios las cantidades ofrecidas son iguales a las cantidades demandadas. Si las cantidades ofrecidas son mayores a las cantidades demandadas, entonces nosotros vamos a incurrir en un superávit de producción. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Que cuando hay un superávit de producción, existe mucho producto y poca demanda o poca compra. Al existir mucho producto y poca compra, lo que va a ocurrir es que el precio va a comenzar a caer. El precio del producto va a comenzar a caer. En cambio, si las cantidades demandadas son mayores a las cantidades ofrecidas, lo que existe es un déficit de producción. ¿Por qué? Porque en este caso mucha gente va a ir en busca de algún bien que está escaso, ¿verdad? Que existe muy poco en el mercado, y al existir mucha demanda y muy poca oferta, ese bien se convierte en un bien escaso. Acuérdense, el problema de la economía, las necesidades ilimitadas, ¿verdad? Las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos, ¿verdad? En este caso encontramos un bien que no está en total disposición en el mercado, y lo que va a provocar eso es una subida en el precio, ¿no? Una subida en el precio. Los conceptos de superávit de producción y déficit de producción son muy importantes para entender el modelo de oferta y demanda. Siempre cuando existe un superávit de producción, el precio va a tender a la baja. El equilibrio va a estar en un nivel inferior, ¿verdad?, a ese nivel de precios. En cambio, cuando existe un déficit de producción, ¿verdad?, el equilibrio va a estar en un nivel superior de ese nivel de precios. Generalmente, cuando existe un déficit de producción, siempre las cantidades demandadas son mayores que las cantidades ofrecidas. Cuando existe un superávit de producción, en cambio, las cantidades ofrecidas son mayores que las cantidades demandadas. Déficit y superávit de producción. Bien, en la pantalla que ustedes tienen a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar cómo llegar al equilibrio del mercado. De acuerdo a las dos ecuaciones que hicimos, tanto en la clase pasada como en esta, de acuerdo a las dos ecuaciones que hicimos, nosotros teníamos un modelo de oferta y demanda. Teníamos un modelo de oferta y demanda, ¿no? El ejercicio es claro, ¿no?, que tenemos en la pantalla. Dice, dadas las siguientes ecuaciones de oferta y demanda, determinar el equilibrio del mercado. Bien, tenemos aquí que nosotros ya determinamos una ecuación de la demanda en nuestra clase pasada. Cuando estudiamos la demanda, cuando vimos el concepto de demanda, los factores y las variables que afectaban a la demanda, ya logramos determinar y determinamos también cómo calcular esa ecuación de demanda. Entonces, P es igual a 100 menos Q. Recuerden, esta es la curva de la demanda, igual que ustedes tienen en su pantalla. Esa es la curva de la demanda. Acuérdense, la curva de la demanda siempre va a tener pendiente negativa. Por otro lado,
tenemos la curva de la oferta. ¿Qué nos dice la curva de la oferta? La curva de la oferta nos dice que P es igual a 10 más Q. Y aquí tenemos la curva de la oferta. P es igual a 10 más Q y P es igual a 100 menos Q. P es igual a 100 menos Q, tenemos aquí un signo negativo, ¿verdad? Curva de demanda, acuérdense. La curva de demanda tiene pendiente negativa. P es igual a 10 más Q, signo positivo, curva de la oferta. La curva de la oferta siempre va a tener pendiente positiva. ¿Qué vamos a hacer para poder determinar el equilibrio del mercado? Que ustedes ya lo tienen desarrollado y calculado en su pantalla. Yo lo voy a hacer también una vez más para que quede bien claro, ¿no? Pues matemáticas simples, ¿no? Álgebra simple. Simplemente vamos a igualar, y como nosotros sabemos que vamos a igualar las ecuaciones, ¿por qué razón vamos a igualar? Porque desde un punto de vista económico tenemos muy claro que cuando existe un equilibrio en el mercado, al mismo nivel de precios, las cantidades demandadas y las ofrecidas son iguales. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que el precio de la demanda, aquí le voy a poner PD, que el precio de la demanda, PD, es igual al precio de la oferta. Y si el precio de la demanda es igual al precio de la oferta, yo puedo igualar mis ecuaciones, tanto la ecuación de la demanda como la ecuación de la oferta. Entonces tenemos que 100 menos Q es igual a 10 más Q. 100 menos Q es igual a 10 más Q. Haciendo matemática simple, como lo tienen ustedes detallado, podemos decir que 100 menos 10 es igual a Q más Q. Por lo tanto, 100 menos 10 es igual a 90, y esto es igual a 2Q, y 2Q es, en este paso podemos decir que Q es igual a 90 dividido para 2, por lo tanto Q es igual a 45. Aquí está. Esa es la cantidad de equilibrio. La cantidad de equilibrio del mercado. Q es igual a 45, tal como ustedes lo tienen en su pantalla. Q es igual a 45. ¿Qué ocurre? Vamos a reemplazar ese Q es igual a 45. Ustedes lo pueden reemplazar ya sea en la ecuación de la demanda o en la ecuación de la oferta. Si ustedes lo reemplazan, vamos a tener P igual a 100 menos Q. P igual a 100 menos 45, ¿verdad? Y aquí tenemos el precio de equilibrio, ¿verdad? Precio de equilibrio, P asterisco, P es igual a 55. Es exactamente igual si nosotros lo reemplazamos en la curva de la oferta, ¿verdad? La curva de la oferta, ¿qué dice? La curva de la oferta dice que P es igual a 10 más Q. P es igual a 10 más Q. Entonces tenemos que P es igual a 10, ¿verdad? A 10 más 45, y por lo tanto P asterisco es igual a 55. Y aquí queda claramente demostrado el concepto de punto de equilibrio. ¿Qué nos decía el concepto? Pues de punto de equilibrio, simplemente que a un mismo nivel de precios, las cantidades ofrecidas serán iguales a las cantidades demandadas. Es decir, el equilibrio del mercado se da cuando productores y consumidores se ponen de acuerdo en las cantidades, en el precio en el cual pues van a intercambiar bienes y servicios, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Bien, ¿qué más? Vemos claramente en la gráfica, que tenemos la representación de estas curvas. Voy a utilizar otro color. Y la representación de estas curvas viene dada de la siguiente manera. Aquí está el precio, aquí está la cantidad, ahí está el precio, ahí está la cantidad. Y tenemos pues que el punto máximo de la demanda es 100, ¿no? Aquí está 100. Como solo necesitamos 2 puntos, acá también tenemos 100. Y aquí se une la curva de la demanda.
Y por otro lado, pues tenemos la curva de la oferta, que está acá. Y aquí tenemos el equilibrio del mercado, ¿no? El equilibrio del mercado que se da en un nivel de precios de 55 y en un nivel de cantidades de 45. Más o menos aquí, ¿no? 55 y acá 45. ¿No? Y ahí tenemos el equilibrio del mercado. La curva de la oferta, acá la curva de la demanda, representados gráficamente, que es lo que ustedes tienen en su pantalla. ¿Ok? Ahora, en el equilibrio del mercado, también podemos determinar, cuando tenemos nuestro modelo de equilibrio del mercado, también podemos determinar los niveles de superávit y de déficit de producción. En el equilibrio del mercado también podemos determinar los niveles de superávit y déficit de producción. Supongamos que el nivel de precios es de 80, como lo podemos ver en la gráfica. Si el nivel de precios es 80, a ese nivel de precios, las cantidades ofrecidas van a ser mayores que las cantidades demandadas. No, las cantidades ofrecidas van a ser mayores que las cantidades demandadas. Y el precio de equilibrio lo vamos a encontrar en un nivel menor a 80. Ya saben, cuando existe superávit, ¿verdad? El equilibrio del mercado, el precio de equilibrio va a estar en un nivel inferior. En este caso, si el precio es 80, el precio de equilibrio, ¿cuánto es? Es 55. Entonces el precio va a tender a bajar a 55. Por otro lado, si el nivel de precios es 20, a ese nivel de precios, las cantidades demandadas son mayores que las cantidades ofrecidas. Entonces existe un déficit de producción. Si existe un déficit de producción, quiere decir que hay escasez de algún bien o servicio que la gente necesita. Por lo tanto, el equilibrio del mercado va a estar en un nivel mayor. ¿No? Como lo podemos observar, ese déficit de producción se da cuando el precio es 20, ¿verdad? Y si el precio es 20, ¿cuál va a ser el nivel de equilibrio? El nivel de equilibrio va a ser, pues, 55, el precio de equilibrio. Déficit y superávit de producción, lo repito, si el nivel de precios en este caso es 80, la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Vamos a demostrarlo, podemos demostrarlo muy rápidamente, ¿no? ¿Por qué decimos que la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada? ¿Qué sucede cuando el precio es 80? ¿Verdad? Rápidamente, si el precio es 80, ¿verdad? Tenemos 100 menos la cantidad demandada, ¿verdad? Menos 100. Y acá, ¿qué ocurre en ese caso? Que tenemos que la cantidad demandada va a ser igual a 100 menos 80, la cantidad demandada va a ser igual a 20. En cambio, en la oferta, si el precio es 80 va a ser igual a 10 más Q, más la cantidad ofrecida. Por lo tanto, 80, ¿qué va a ser igual? La cantidad ofrecida, ¿cuánto va a ser igual? Va a ser igual a 70, ¿no? Esta es la cantidad demandada. Entonces, claramente vemos aquí que la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Por lo tanto, existe un superávit de producción a un nivel de precios de 80 y por esa razón, el precio va a bajar, ¿no? Va a bajar. Acuérdense, como último punto, superávit. La cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Déficit, la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Cuando existe superávit de producción, el precio de equilibrio va a estar en un nivel inferior. Cuando existe déficit de producción, el precio de equilibrio va a estar en un nivel mayor, ¿no? Hacia arriba. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir como conclusión en esta clase? Como conclusión pues de esta clase podemos decir lo siguiente, que la ley de oferta es básica para el estudio de un curso de microeconomía. La ley de oferta es básica, al igual que la ley de demanda. El comportamiento de los productores, siempre el comportamiento de los productores es racional. A mayores precios se comprarán mayores cantidades. Por esta razón siempre existirá una relación directa entre precios y cantidades ofrecidas. La curva de oferta se desplaza hacia la derecha o izquierda cuando le afectan variables como el precio de la mano de obra, el precio del capital, ¿no? O la tasa de interés o el costo del dinero, el número de vendedores y la tecnología. Además que las cantidades ofrecidas se mueven sobre las mismas líneas cuando se relacionan con el precio. A mí me gustaría pues hacerles una recomendación. Ya estamos en la sesión 3. Estamos en la sesión 3. Hemos analizado lo que es la introducción a la economía. Hemos visto el concepto de economía, hemos entendido por qué es importante la economía, también hemos visto cuáles son los problemas que debe resolver la economía.
Después analizamos el sistema económico a nivel general. Vimos una breve historia del capitalismo, el capitalismo como sistema económico, las características que tiene este sistema económico, para entender luego la evolución del sistema capitalista y analizar un poquito la situación actual, ¿no? Que es la crisis. Para ahí sí entrar en materia, la clase pasada pues ya vimos lo que es la demanda, la importancia del modelo de la demanda, que es una curva de demanda, y veíamos pues que representaba las diferentes cantidades que un consumidor está dispuesto a comprar a diferentes niveles de precios. Y hoy hemos entrado totalmente al estudio de la oferta, donde hemos podido apreciar claramente que la oferta es todo lo que los productores están dispuestos a vender a diferentes niveles de precio. Tanto en la demanda como en la oferta, pues analizamos también que existen variables de movimiento y variables de cambio. Las variables de movimiento, tanto para la demanda y para la oferta, es el precio del producto. En la demanda, la relación entre el precio y las cantidades es inversa. En la oferta, la relación entre el precio y las cantidades es directa. Y estos actores, consumidores y productores o oferentes, se encuentran en un lugar llamado mercado, donde interactúan entre sí y fijan un nivel de precios al cual llegan de acuerdo para intercambiar bienes y servicios, y así pues los demandantes satisfacer sus necesidades, los oferentes lograr al objetivo de la maximización de su beneficio. Para finalmente pues concluir un poquito con un concepto ya más avanzado, que es el superávit de producción, ¿no? Y el déficit de producción. Como ustedes pueden ver, ya son muchos conceptos para este curso, así que yo les recomendaría que no olviden de realizar sus actividades. Son muy importantes para esta cuestión del aprendizaje. No olviden de ser constantes, es la única forma de aprender. Acuérdense, el conocimiento pues necesita mucho esfuerzo y dedicación. Es así pues como me gustaría terminar esta sesión, pues haciéndoles esta recomendación, ¿no? Estudien mucho. Y pues vayan preparándose clase a clase para su evaluación de medio término, ¿no? Muy bien, pues me ha gustado mucho compartir esta sesión sobre la curva de oferta y espero verlos pues en la siguiente sesión, ¿no? En la cual analizaremos otro importante tema sobre el estudio de la microeconomía. Gracias.